Pues ahora sí vamos a comenzar con el tema principal de hoy, un tema que, bueno, fuera de cámara ya hemos estado hablando, hemos hablado incluso del sol, porque la mesa que me acompaña hoy es exquisita. A mi izquierda, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Y a mi derecha, José Manuel García Bautista, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, amigo. Una mesa que prácticamente no hace falta prepararse un tema. Vamos a hablar de los barcos, como bien saben, en ese sumario que hemos visto, de barcos malditos, barcos desaparecidos y demás, y que son capaces de hablar de cualquier cosa. Pero hay un barco que todos conocerán, y si no, Disney ya se encargó de ello a través de su saga de Piratas del Caribe, el holandés errante. Es una historia, José Manuel, que tiene muchas versiones diferentes, ¿no? Tiene como muchos directores de esta historia. Sí. Una historia que nos llega desde Holanda, otra que nos llega desde Alemania, no sé si recuerdo mal, pero otra de Noruega, Estados Unidos, o sea, tiene muchas versiones. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la más interesante? Pues nos vamos a quedar con la versión, en este caso, holandesa, que es la que nos habla realmente de la aventura y de aventura, de Henry van der Decken, o Henry van Decken, como lo queramos llamar, que era un capitán de un navío, un buque, que cubría la ruta entre Ámsterdam y todo lo que es la zona de Asia, y por lo tanto, pues tenía que acometer el viaje desde el país centroeuropeo hasta normalmente Singapur, que era hasta donde se llegaba, y a partir de ahí, de Singapur, donde cargaban mercancías, descargaban mercancías y seguían haciendo ruta por todo lo que era el Océano Índico. Henry van der Decken, que era un capitán experimentado, era avesado en todo lo que era tema de mar, conocía muy bien el entorno por el que sus barcos habitualmente hacían ruta, y sabía que cruzar lo que era el Cabo de Buena Esperanza era complicado. Sigue siendo complejo incluso hoy día. Lo que pasa es que hoy día está el canal de Suez por el que se entra y se evita esa vuelta, además que en kilómetros es bastante alto. El problema que tiene doblar el Cabo de Buena Esperanza, que como anécdota decir que se le cambió el nombre, se llamaba Cabo de las Tormentas, porque ahí hay una confluencia de masa, en este caso del polo sur, con la masa que entra de aire caliente y provoca una serie de depresiones que son complicadas. Entonces, cuando este hombre penetra en todo lo que era esa mar revuelta, se encuentra con el serio inconveniente que el barco estaba prácticamente a merced de las olas. Y este hombre pues mandó a la tripulación que largaran todo el velamen, todo el trapo que se le llama. Eso es una locura, porque evidentemente dejas al barco a merced del viento, entonces podía zozobrar. Y él manda a largar todo el trapo, se ata incluso al timón y empieza a llevar el timón de aquel barco, blasfemando contra Dios y prometiendo que él doblaba aquel cabo. Hay un momento en el que dicen que el propio Dios se manifiesta y lo condena a vagar por toda la eternidad por aquel mismo lugar. De forma que el barco posiblemente se hunde, puesto que no llegó a destino, y posiblemente no pasó de allí, pero cuentan que ese fue el final de Henry van Decken y de lo que fue ese barco que se le iba a llamar el holandés errante. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo, tú bien lo has comentado, hay una gran cantidad de historias, de leyendas, unas que se enraizan en todo lo que es la tragedia propiamente dicha del holandés errante, con otros barcos, incluso con otros capitanes, otros que entran en la leyenda del judío errante, que también tiene una relación, y luego nos vamos a encontrar con un gran número de autores, como el propio Marmat, que es el que precisamente en el año 1836 populariza la historia del holandés errante. Sin embargo, el barco, para conocer de él, nos tenemos que ir bastante más atrás, nos tenemos que ir al año 1784, donde ya se ubica precisamente a un buque que encaja con las características de ese holandés errante y con un capitán apellidado Van der Decken, con lo cual la historia puede tener ese viso de realidad.
tarda mucho en escribirse, como verás son casi 40 años los que tardan en escribirse la historia, pero lo curioso del barco, hoy que hablamos de barcos fantasmas, que al fin y al cabo es un tema que además es apasionante, lo curioso del barco fantasma es que tiene una característica, si no, no estaría esta noche aquí, y es que se aparece en aquel sitio, se aparece en aquel lugar. Y son muchísimas las embarcaciones que la han visto, son muchísimos los testigos que lo han visto. Fíjate que uno de los testigos ilustres que ha visto a ese barco era el propio rey Jorge de Inglaterra, que siendo cadete en el HMS Inconstance, en el año 1881, 11 de julio, 11 de la noche, pues ellos detectan como el vigía de cofa, de palo mayor, pues ve como delante de ellos se cruza un velero. Además él se refleja en el diario del mismo, no en el diario de a bordo, pero sí en el diario del príncipe, diciendo como aquel barco, un barco antiguo, un barco con el velamen desplegado, se identificaban los mástiles, se identificaba la mayor, cómo cruza delante de ellos con una luz. Él lo cataloga de fosforescente, textualmente. Realmente lo correcto sería decir que es evanescente, es decir, es una luz que va de dentro afuera y cruza delante de ellos. Barco que además posteriormente tienen dos barcos más, dos fragatas más, tienen la oportunidad de verlo, tanto el Cleopatra, que era el otro barco, como el Essen. Entran los dos barcos, los ven también, y con el paso del tiempo, incluso vecinos de Ciudad del Cabo. Que esto es algo muy curioso, José Manuel, sí. Que a mí me chocaba mucho, o sea, que desde tierra sea algo común, porque no solo un grupo de personas había visto este barco desde tierra, sino a lo largo de los años varios grupos de personas logran ver desde tierra, desde el mismo cabo, este barco, ¿no? Es algo sorprendente. Hay un detalle que es conocidísimo, porque de hecho hay periódicos de la época que se han mantenido, es decir, que se ven todavía las portadas, ¿no?, de aquellos periódicos. Los dos casos más destacados, ahora si quieres te comento uno reciente, año 1939 y 1942. En 1942, una azotea con 15 personas que estaba frente a la costa y ven cómo en la costa aparece el barco. Y se mantiene en su vista durante 15 minutos. Imagínate 15 minutos viendo un barco allí que no tiene razón de ser, año 1942. Es decir, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Estamos además en un país que era fin a Inglaterra, es decir, metida de llena. Y sin embargo ven aquel barco allí y hacen, de hecho, un manifiesto contando todo en la versión de lo que han visto. Y la prensa de la época refleja aquello. Y en el año 1939, 100 personas en la playa. 100 personas. Y ven también al famoso holandés errante que cruza delante de ellos. Claro, cuando te encuentras con demostraciones de ese tipo, es difícil decir, no, esto es una alucinación, una sugestión colectiva. Ya hablábamos con Javier que es más fácil ver el barco fantasma que una sugestión colectiva. Es mucho más fácil, él que ahora que nos diga. Y lo último que se ha tenido del holandés errante ha sido en el año 1986, cuando un buque oceanográfico partía de Ciudad del Cabo a la Antártida, y a mitad de camino prácticamente es cuando se encuentra. Sabéis que ahí hay un área inhóspita, que no hay nada, hay una pequeña isla que se considera la isla del fin del mundo, un poquito más al norte, pero ellos cuando cruzan ven también al holandés errante. Incluso llegan a hacerle señales, pero aquel barco simplemente cruza delante de ellos. Incluso tienen una maldición el barco en sí, ¿eh? Es decir, hay de todo. Es que cuando hablamos del holandés errante, quizás es el barco maldito, el barco fantasma por antonomasia. Dicen que aquel que ve el holandés errante muere, o alguien del barco que ve el holandés errante muere. En el caso del HMS Inconstance, muere una persona que a la noche siguiente de haberlo visto sube como vigía de cofa, resbala y cae y se mata, se parte el cuello. Y luego con el paso del tiempo hay otros casos descritos que son como el Bachalain, que también hay una persona que ve ese barco y a la mañana siguiente el segundo oficial aparece muerto. ¿Casualidad? Bueno, puede que sea casualidad, pero lo cierto es que las historias ahí se van abriendo.
Holandés errante, algo mucho más real que Disney ya, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Se procuró darle visibilidad con esa aparición en Piratas del Caribe espectacular, por otro sí, lado, esas totalmente. apariciones desde dentro del mar, ¿no? Cual submarino. Javier, descartamos por completo una sugestión colectiva como la que mencionábamos anteriormente, de 15 personas en un caso o 100 personas en el otro caso. ¿Es posible que 100 personas a la vez vean algo que no existe y todas, por así decirlo, sí aseguren que lo han visto? No, yo no lo veo posible. Por agarrarnos a la ciencia, ¿no? Vamos a buscar un poco de explicaciones que puedan dar cuenta de este tipo de avistamientos. Pero antes de eso, conviene remarcar lo obvio, y es que estamos hablando del mar, del océano, y el océano tiene un problema, el mismo problema que tiene el cielo, y es que es muy grande, es tremendamente inmenso. Fíjate que hoy en día me refiero a esas desapariciones misteriosas, que el barco aparece, que luego desaparece, o que desaparece el barco y la tripulación y no se vuelve a saber nada más de ello, más nunca jamás. Fíjate que hoy, con todos los sistemas de navegación modernos, con el sistema de balizas, con la geolocalización que tienen los barcos, en muchas ocasiones un barco naufraga y es que no das con él nunca. Barcos y aviones. Bueno, pues por dar alguna explicación al holandés errante, que no digo yo, que en todas estas historias, en todas estas leyendas, algo de verdad hay, siempre, en toda leyenda. Ponle un 15 o un 20% que algo se vio, algo anormal se vio, porque para que un barco del siglo XIX se vea en el océano a las 23 horas, que no es que sea de noche, no es que se vea oscuro, es lo siguiente, ya tiene que tener luz y muchísima luz. Bueno, efervescente. Entonces, la ciencia te dice lo siguiente, bueno, no solo en el desierto se ven espejismos, también en el mar. Y es que cuando las masas de aire se invierten de tal manera que el aire frío, en vez de estar en las capas altas, baja y el caliente sube, es cuando el sol refleja mal y puede conformar figuras que se pueden confundir con barcos o incluso con estaciones petrolíferas que están a pie de playa cuando está a centenares de kilómetros. Esta es la explicación que da para el tipo, entre comillas, de barco fantasma que se relata. Llama la atención que durante muchísimos años, hasta el año 86, se avista el mismo tipo de barco por diferentes personas de diferentes épocas. ¿Cabría ahí la explicación de un espejismo marítimo? Hombre, en todos estos avistamientos o supuestos avistamientos, vamos a decir que de cada 50 avistamientos del holandés errante fueran ciertos 3, replicar las mismas condiciones atmosféricas, de calor, de humedad, en las 3 situaciones, en contextos históricos diferentes, es prácticamente imposible. Con lo cual, a mí, la explicación de ese espejismo marítimo se me queda corta. Si ya empezamos a aplicar otra forma de entender los fenómenos naturales, pues ya podríamos hablar de otro tipo de realidades que la mecánica cuántica está intentando explicar todos los días. Lo que pasa es que de física cuántica llevamos un siglo. Bueno, fíjate lo que hemos conseguido con tan solo 100 y pico de años. Podemos navegar por GPS, eso es física cuántica, el dino de plástico, la tarjeta, eso es mecánica cuántica. Todavía estamos ahí, pero qué duda cabe que si empiezas a aplicar los principios de la
mecánica cuántica, a todas estas realidades extrañas, si encontramos algún tipo de explicación. Vamos a seguir intentando buscar explicaciones en otras de las historias que traemos. El siguiente, más que un barco maldito, yo diría que es una maldición sobre el barco y toda la tripulación que va pasando por él, porque es algo increíble esta historia. Una historia que yo desconocía totalmente, pero que me ha marcado bastante. El barco es el Iván Vasili, que yo en principio, cuando me presentabas esta historia, decía... entendía que era una persona, no, es el nombre del barco, Iván Vasili, espectacular. Es el barco. A mí cuando, además de lo poco que he escrito en internet, está escrito por mí. Y es una historia que a mí también me ocurrió como a ti. Es decir, cuando a mí me la cuenta, primero me la contó precisamente un agregado comercial a la embajada rusa en España, que es el que, hablando de todas estas cosas, de esto te estoy hablando hace ya un montón de años, ¿no? Me comenta. Y luego sí es verdad que en algún libro de Antonio Rivera, de estos que son épicos, que evidentemente el bueno de Antonio, que era un gran amante del mar, hay que decir, aparte de los ovnis, pues también lo tiene reflejado. Y el Iván Vasili tiene una historia que es curiosísima. Nos tenemos que ir al año 1794. Se arma, en este caso en el Báltico, en las antiguas lo que son hoy las repúblicas bálticas, y le dan destino. El destino que era Vladivostok. Vladivostok, como todos sabéis, está en la otra punta de Rusia. Es decir, está un poquito más al norte de Japón. Le tienes que dar la vuelta entera, porque no se iban a arriesgar a hacer, en este caso, el viaje por todo lo que era la zona del mar de Bari, ¿no? Y arman una tripulación, y la tripulación pues le dan destino. Venga, vale, vamos a recoger la mercancía, vamos a llevar mercancía, a soltar mercancía en Vladivostok. Doblan el Cabo de Buena Esperanza de nuevo, cruzan el Índico, y a partir de cruzar el Índico es cuando la tripulación está como nerviosa. Es curioso porque este era un barco moderno, muy moderno. Estaba construido en acero y madera al 50%, con doble compartimento estanco. Es decir, estamos hablando que en el año 1794 tenían casi las mismas garantías que cuando se construye el Titanic. 2 compartimentos, es decir, estaba bastante bien. Y sumergible, vamos. Sí, el barco además tenía muchas garantías y sobre todo podía combinar vapor y vela, con lo cual siempre garantizas el continuo movimiento. No es que corrieran mucho, los barcos de la época no corrían mucho, 8 nudos hora, es decir, aproximadamente unos 20 kilómetros por hora, que era lo que podía cubrir. Y movía 32 toneladas, que tampoco está demasiado mal para la época, ¿eh? Claro, hay un momento en el que cuando empiezan a encontrarse nerviosa la tripulación, pero nerviosa de ver a la gente que se le caían las cosas, un estado muy agitado. Por las noches decían que veían a un señor que cruzaba por delante hasta llegar a proa, o cruzar de proa a popa, pero que nadie lo conocía, o se veían sombras. Bueno, sentían frío, descenso de temperatura. Se sentían observados, algo que hemos mencionado en Zona Oculta en infinidad de ocasiones. Claro. Aquí toda la tripulación lo va mencionando. Porque además, y fíjate, estamos hablando de una historia que es eso, finales del 18, principios del 19, pero los fenómenos paranormales prácticamente no han cambiado. Es decir, el estereotipo, las marcas que se registran en un fenómeno siguen siendo las mismas. Nos podemos ir también a la abadía de Borley, por ejemplo, y vamos a tener más o menos casi el mismo estereotipo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que estas personas se encuentran muy agitadas, muy nerviosas, empiezan a vivir todos esos fenómenos que no lograban entender, hasta que el barco se cobra la primera víctima. Un señor que se llamaba Gottinsky y que cae de lo que es del palo al agua y se ahoga. Yo, hombre, un marinero que se ahoga, me imagino que es que el barco seguiría sin él, ¿no? Porque se presupone que saben nadar todos, claro, ¿no? A partir que muriera, se queda todo tranquilo. Es decir, parecía que el barco se tenía que cobrar una víctima para relajarse un tiempo. De hecho, a ellos les da tiempo de llegar a Vladivostok, reposan, parte de la tripulación quiere desertar, no se le permite. Tú sabes que la madre Rusia siempre ha sido, claro, para esas cosas un tanto estricta, ¿no? Y ellos
acometen el viaje a ¿dónde? A Port Arthur, que es también, pese al nombre, es puerto ruso. En el viaje hacia Puerto Ruso se registra también otra muerte, la del capitán Sven Göring, el cual se pega un tiro. Bueno, vaya por Dios. Algo que se va a repetir. Sí. Ahora vamos a ir viendo y vayan anotando en casa si quieren. Es horrible. Que se repite en varias ocasiones más. Sí, es terrible porque paran en Hong Kong, claro, no te llevan capitán. El segundo oficial es el que se hace cargo del barco y la tripulación diciendo que yo aquí no me quedo. Paran en Hong Kong todo fue poner la pasarela, claro, y desertar la tripulación entera. Con lo cual, una segunda tripulación, porque el puerto de destino era Sydney, y Sydney de Hong Kong está un tirón. Entonces, claro, bueno, venga, nuevo capitán, en este caso un capitán que se llamaba Charles Branson, que es el que se va a quedar, y nuevamente siguen la navegación. El capitán tampoco lo cuenta. Es decir, el capitán hay un momento en el que también se cae por la borda y se ahoga. Vuelven a hacer otra parada, deserta la tripulación y ya que es lo que hacen. Decir, bueno, pues vamos a tirar otra vez para Vladivostok. El segundo oficial nuevamente se hace cargo a Vladivostok. Y cuando llega a Vladivostok, queda de momento, en este caso, amarrado en dique, y allí empiezan a correr noticias acerca de lo que es el barco. Incluso se registra, estando en dique, se registra una muerte mientras que se están haciendo unas tareas de reforma en el barco. Una muerte que también se registra cuando se está haciendo el barco antes de botarlo. Ya ahí decían que estaba maldito. Hasta que en el año 1907, fíjate, ha pasado un tiempo, pues sin saber cómo el barco salió ardiendo. Es curioso porque mientras que salía ardiendo, decían que del interior del barco se sentía como si alguien chillara, como si alguien estuviera gritando. Sin embargo, tenían la completa seguridad que a bordo del Iván Vasili no había nadie. Y sin embargo, se escuchaba aquel grito. Lo más curioso de todo, que mientras que ardía, nadie movió un dedo por extinguir el incendio. Es decir, todos se cruzaron de brazos a ver cómo se consumía el barco las llamas. Decían que es que el fuego iba a purificar aquel barco, lo iba a destruir, pero también lo iba a purificar, o purificar esa maldición que iba dentro. Pero lo cierto es que, fíjate, con lo hermética que es Rusia para este tipo de cosas, la historia del Iván Vasili sí trasciende. No es el único barco, ¿eh? Hay barcos rusos que también tienen, lo que pasa es que son menos conocidos, pero sí es verdad que tiene esa misma historia. A mí particularmente me ocurre como a ti, la encuentro, la estética de barco encantado, de barco no fantasma, pero sí barco maldito, es única, porque lo tiene todo. Es decir, un barco con ambiciones, un futuro que tenía que ser espléndido, y a partir de hacer un viaje inaugural, ¿cuántas veces nos hemos contado nosotros que en un viaje inaugural ocurren cosas extrañas? El Titanic mismo, ¿verdad? Pues nos encontramos que el Iván Vasili pues encuentra que en aquel primer viaje empieza a dar la cara a aquello que poseía el barco. Era el espíritu, como decían, de aquel trabajador que estaba, mientras estaban armando el barco, que muere y que se manifestaba dentro. Algunos decían que sí. En Singapur, por ejemplo, cuando llega la noticia de lo que estaba ocurriendo con el Iván Vasili, no le extrañaba. Y había puertos dentro de Rusia que le tenían prohibido el acercarse al mismo puerto o amarrar en puerto. Es decir, para habituallarse, porque Rusia las distancias son grandes, ellos atracaban y una barca les acercaba las provisiones. Repostaban, cogían las provisiones y seguían su viaje, pero no los dejaban ni tan siquiera acercarse a puerto, porque decían que llevaba la maldición a bordo. Es curioso. Muy curioso. Y Javier, volvemos prácticamente a la misma pregunta de antes. ¿Qué puede ocurrir dentro de un barco para que toda su tripulación a aquel puerto que lleguen salgan huyendo del barco? O sea, ¿qué puede ocurrir dentro de ese barco? Bueno, la ciencia diría, bueno, esto es un conjunto de casualidades que se mezcla con la superstición, que estamos hablando del mar, estamos hablando de marineros, no tenemos que olvidarlo nunca, donde las leyendas, la superstición impera muchísimo. Hombre, son muchísimas casualidades,
¿vale? Y como ha dicho José Manuel, tendremos que hablar casi de barco encantado, como siempre hemos hablado de casas encantadas, porque tiene todos los ingredientes de esa energía negativa que envuelve algo que es material, que en nuestro cerebro se disparan ciertas alertas que no sabemos muy bien interpretar, pero que sí sentimos, que es ese nerviosismo, esa intranquilidad. Lo que pasa que también hay cosas físicas, como es la termogénesis, ese descenso brusco de la temperatura de un lugar determinado, que no es que tú tengas la sensación o la impresión térmica de que hace frío, es que ha bajado la temperatura verdaderamente, ¿no? Esa es como si esa energía negativa, llámese de un señor que ha fallecido, llámese de una entidad de otra naturaleza que no es terrena, me da exactamente igual, energía negativa, envuelve todo eso, pero que es negativa, que es agresiva, más que negativa, agresiva, y va haciendo de las suyas y va apoderándose de todo eso. Evidentemente, cuando tú ves que muere tu capitán, cuando ves que muere un compañero, cuando mueren o se suicidan, porque en la mayoría de los casos acababan suicidándose todos los capitanes. Muere, viene a ser básicamente lo mismo. Cuando hay muerte, hombre, si yo soy un marinero, que estoy dentro de este mundo de la superstición, de todo eso, pues yo ahí no me quedo, mire usted. Yo me largo del barco, yo deserto, por mucho que la madre Rusia me meta luego en un frío calabozo siberiano, ¿no? Claro, estamos hablando, y nunca me cansaré de decirlo, tenemos que contextualizar históricamente esto. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX, o sea que tenemos que entender también la mentalidad de todo esto. Pero como dice muy bien José Manuel García Bautista, la manifestación paranormal siempre es la misma. Desde Eusapia Paladino, que habría que discutir muchas de sus intervenciones, Daniel Douglas Home, todo este fenómeno que a través del ser medio se contacta con esta otra realidad paranormal, pues evidentemente se contacta o entramos en contacto, los que somos profanos, con esa energía negativa, pero que tu cerebro de alguna manera te está avisando que está rodeado de algo que no es muy seguro y que amenaza tu supervivencia. Y además, ahondando en lo que dice Javier, ha comentado algo que es muy acertado. En nada cambia un barco a una casa. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mira, yo hace 5 años, 6 años, me llamaron de un barco un barco de pasajeros, en Cádiz. Un barco, además, de los típicos que se hacen el crucero por el Mediterráneo y demás, ¿no? Porque había un camarote en la cubierta 3 en los que ocurrían cosas extrañas. Y te quedabas sorprendido porque decías, uy, vamos a ver qué ocurre. Y cuando tú llegabas allí, siempre te rogaban, mira, de esto no se puede sacar nada porque esto es un crucero turístico, imagínate, la compañía, la dirección no nos deja hablar de esto, pero bueno, es que estamos muy preocupados, tú lo escuchabas, ¿no? Y yo de hecho no publiqué nada al respecto, pero cuando a ti te llevan al camarote en sí, camarote de los barcos que no son excesivamente grandes, dicho sea de paso, te los ponen en las películas como si fuera la suite real, y no. Y ahí sí es verdad que nuevamente ese estereotipo del que estábamos hablando, un descenso de temperatura que tú decías es imposible porque aquí, salvo el ojo de buey y los aire acondicionados están cerrados, es imposible. Sin embargo, el fenómeno de termogénesis, de abajo arriba, de arriba abajo, ya sabéis cómo va, se notaba. Alteración de campos electromagnéticos, aquello era lo más grande, y no se puede decir que fuera una época en la que las wifi estuvieran los camarotes dotados todas de wifi, que no es el caso, tampoco.
Y luego ya lo que los testigos comentaban, de estar por la noche acostado y sentir cómo les llamaban a la puerta, que normalmente si es servicio de habitaciones antes avisan o dan servicio de habitaciones, ¿no? Cómo escuchaban pisadas en el mismo camarote, y te quedabas un poco sorprendido porque decías, es que es lo mismo que si esto fuera una casa encantada, es el mismo escenario, simplemente que esto es... Que esto flota, por así decirlo. Y luego barcos que están encantados o barcos que tienen la leyenda de malditos, sí es verdad, también lo comentaba Javier, el mundo de la mar es muy supersticioso, mucho. Es casi como ocurre como con los toreros, ¿verdad? Que también son muy supersticiosos. Ahí ocurre eso, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que en Chipiona, yo recuerdo que en el puerto marítimo había un barco que aquel barco podía tener 8 o 10 metros de eslora. Y también tenía esa maldición, que todo el dueño que lo había cogido había muerto, y era cierto. Entonces, claro, no logras explicarte el por qué el mecanismo de una casa queda encantada, o de un objeto que queda encantado, o de un barco que pueda quedar encantado, nunca te lo vas a explicar. Pero sin embargo ocurre lo mismo, ahí está. Y un último apunte. En 2017 se produjo un fenómeno en Huelva de Fata Morgana. Salió en todos los periódicos, y aquello fue lo más grande. ¿Qué es la Fata Morgana? Lo que comentaba Javier. Tú estás en la playa, y tan tranquilo, los niños ahí jugando, ¿no? Y justamente frente a ti, que en la zona de Huelva ya lo que tienes básicamente es la boca que hace entrada del Atlántico al Mediterráneo, pues allí lo que se veía era una ciudad. Y la ciudad no era más que el reflejo de la propia Huelva, llevada casi al medio del mar y a una dimensión también bastante alta. O en Valencia hace unos años que se veía un barco de enormes dimensiones frente a lo que era la playa de Valencia, y sin embargo fue otro fenómeno de Fata Morgana. Es complicado el poder decir, porque ahí evidentemente estamos ante un espejismo, obviamente, ante esa inversión térmica que comentaba antes Javier, que te provoca el espejismo. Pero claro, si nos vamos a los barcos y de noche tenemos un problema, claro. Porque claro, y más evanescente, un barco evanescente, es decir, un barco que tú lo ves brillando. Eso es complicado, es muy difícil de explicar. O igual, bueno, a día de hoy no tenemos explicación, no sabemos si algún día la tendremos. Si la hay, pues aquí intentaremos darla en zona oculta. Un apunte de Javier. Un fenómeno paranormal es cuando se produce la interacción entre la energía y la materia. En sí, eso es un fenómeno paranormal. Hace muchos años la psicología, ¿verdad?, esa cosa que me es tan sumamente familiar, trató de explicar, yo creo que con bastante acierto, que no solo había que tener en cuenta lo que es la persona, sino el contexto en donde está. Y ahí distinguió dos tipos de contexto. El contexto inhibitorio, que inhibe la conducta, te paraliza, y el contexto excitatorio, te saca la conducta, te provoca conductas, activa conductas, por ejemplo la ansiedad. Realmente obedece a un mecanismo de condicionamiento clásico, que tal vez pudiera estar detrás de todo esto. Lo que pasa es que es un condicionamiento más clásico que se tiene que dar en un fenómeno paranormal, en una casa encantada, de una manera encubierta, sin ser tú consciente de ello. Lo que se puede llamar sugestión, pero que no es tanto sugestión como obedecer a unas leyes concretas. Por ejemplo, imagínate que tú entras en mi despacho, Dani, que está oculto, que está oscuro, perdón, y yo detrás de la puerta estoy escondido, tú no sabes, y yo te doy un susto. Estoy provocando una respuesta que es la respuesta de miedo, taquicardia, sudoración, nerviosismo, movimiento dubitativo, provoco respuestas. Vale, bien. Un segundo día, tú vas con mucho cuidado, está todo oscuro, la luz no funciona, entra y yo te vuelvo a asustar. Evidentemente, activo todas esas respuestas nuevamente. Llega un momento en que tú, al entrar,
solo con entrar, aun conociendo que no hay nadie, ni Javier está ahí siquiera, se produce de forma sistemática ese conjunto de conductas de evitación o de reacción ante una situación de miedo que objetivamente no se tenía que haber producido. Cuando eso se produce, hablamos que es un contexto que se ha condicionado, que es excitatorio. Si extrapolamos esto a una casa encantada o a un barco encantado, en cualquier lugar donde la materia interactúe con la energía y viceversa, tal vez estemos hablando que de alguna forma esa pared, ese suelo, ese crujir de ese crujir de la madera, si es un suelo de madera, obviamente, está provocando en ti y está disparando ciertas conductas que en otra situación, en otro contexto, quizá no se activara. ¿Por qué se produce esto? Sin haberse producido ningún mecanismo de aprendizaje. Ahí es donde está la madre del cordero, como aquel que decía. Bueno, llámenlo sugestión o no sé qué nombre ponerle, ¿no? Me ha dado pie también a otra cosa que creo que también sería un tema para tratar con ambos expertos que tenemos hoy aquí, que sería lo que provoca en nosotros la música y el diferente tipo de música existente, ¿no? Así, cuando escuchamos música de terror, que sería de una película sin la música de terror. Y cuando es una música alegre, pues igual nos provoca una emoción que ni siquiera nosotros estábamos buscando, ¿no? Historia aparte, seguimos con los barcos. Me voy a saltar varios porque estoy viendo que no nos va a dar tiempo, como ya decía yo, y nos vamos al Mar y Celeste, como lo queramos llamar. Un clásico. Sí, es un clásico, porque además aquí vamos a meter ahora otro componente nuevo, que es el Triángulo de las Bermudas. Este barco no es que fuera descubierto en el Triángulo de las Bermudas. Lo que pasa es que el triángulo, sabéis que propiamente no es un triángulo. Se le dan los vértices por ubicar la zona, pero realmente sería ahí una elipse rara. Sí. Bueno, este barco aparece justo al norte del Triángulo de las Bermudas. Era un barco que llevaba cargamento de alcohol y corcho. De por sí el barco era insumergible, porque el corcho que llevaba hacía que aquello, por mucho que quisiera hundir, no se hundía. Y el alcohol, bueno, el alcohol era muy inflamable, pero evidentemente iba en las condiciones exactas y perfectas. Y hay un barco que iba, en este caso, hacia Gibraltar, y la tenía en su ruta. La ley del mar te dice que si tú subes a un barco, abordas un barco que no tiene tripulación, el barco es tuyo. Puedes reclamar lo que es la pertenencia del barco, tanto barco como cargamento. Entonces, digamos que te ha tocado la lotería ese año, o ese día te ha tocado la lotería. ¿Por qué? Porque además era una goleta que tenía unos metros, era de envergadura bastante importante, y bueno, ellos lo que hacen es remolcar el barco a puerto de destino, a Gibraltar. En Gibraltar evidentemente se abre una disputa, no es que hubiera ningún contencioso, simplemente la disputa es ver qué ha ocurrido con ese barco y en qué condiciones lo han encontrado. En el barco no faltaba casi nada, el bote salvavidas y poco más. Claro, ven también que la cuerda que llevaba el bote salvavidas está cortada como apresuradamente, y tratan un poco de recomponer la historia, pero la historia no tiene recomposición ninguna. La historia simplemente es que el barco, por algún motivo, no había tripulación a bordo. Se empezó a hablar que si un pulpo gigante los había atacado, que se dijo, el famoso Kraken o el Leviatán. Se dijo que la tripulación, en un ataque de locura, en una borrachera colectiva, tirando un poco del alcohol que llevaban a bordo, pues se habían tirado todos por el mar. Hombre, hay películas últimamente inquietantes de estos que se pegan un bañito y no se acuerdan de haber echado la escala, ¿no? Y yo en esas situaciones me gustaría verme. Pero en un barco de esas características es difícil porque era madera y siempre te permite, el juego de las molduras te permite subir arriba, con lo cual tampoco.
incluso que el pasaje se habían asesinado entre ellos y uno, el último, se había caído por la borda. Pero también hay que recordar que, aunque en el mar es muy complicado encontrar un cadáver, y más en aquella zona, porque una vez que entra en el mar de los sargazos, le dicen mar de los sargazos porque son algas, y una vez que ahí queda atrapado algo, va para el fondo. Entonces es muy, muy difícil. Pero ello también fue otra hipótesis que se dio. El caso es que al final, al cabo de los años, al Dei Gratia le conceden lo que es el cargamento y barco, y el barco lo que hace es que se vende, se pinta, se vende, y ahí van a empezar los problemas, porque inmediatamente después la persona que tiene al Merí Celeste pues se encuentra que empiezan a ocurrirle todo tipo de desgracias, se arruina, se muere, en este caso la esposa, el barco embarranca en 2 ocasiones, teniendo un coste bastante alto, lo tiene que vender. Cuando lo vuelven a vender, pues nuevamente otro problema más. ¿Qué problema? Pues que el barco nuevamente vuelve a encallar y muere otra persona de la tripulación. Así va pasando por diferentes dueños hasta que al final, bueno, pues su último dueño, dicen que en un ataque de locura le prende fuego y hace que el fuego arda. Y evidentemente que el barco arda y ahí acaban los días del Merí Celeste. El misterio del Merí Celeste es que nunca se supo qué pasó con la tripulación. Nunca. Es el gran misterio. Bueno, que cayeran de cualquier manera al mar, como tú decías, de ser así imposible encontrar los cuerpos, o muy complicado, como tú bien mencionabas, porque en el mar, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Y se sabe a día de hoy que cuando hay un naufragio o bien un accidente aéreo que acaba en el mar y demás, es muy complicado encontrar un cuerpo en el mar. Sí, bueno, ya se ha hecho referencia al triángulo de las Islas Nudas, como muy bien dice José Manuel, no que es un triángulo, es por triangular una zona. Estamos hablando de 1872. Yo recuerdo cuando yo hablaba con Charles Berlitz, que fue uno de los primeros que escribió sobre el triángulo de las Islas Bermudas, pues hombre, es que ahí han desaparecido, se ha especulado también mucho que es una base de ovnis y tal, se ha perdido pues el escuadrón en el año 42-43, creo, o en el año 44, creo recordar que fue. Los Avengers 9. Y el bombardero que fue tras ellos también desapareció, no se encontró absolutamente nada, se rastreó, y es lo que he dicho antes, es que, bueno, el tema de que haya una estación submarina OVNI, pues tendríamos que verlo con muchísima precaución, ¿no? Pero es que hay otras explicaciones mucho más simples, y ya lo dice la navaja de Ockham. Si te encuentras con varias explicaciones, la más simple suele ser la que es verdad. Bueno, es que estamos hablando del mar, y es que Quillo, es que es muy grande. Es muy grande. Es que el mar es inmenso. Esto es algo que también hemos comentado aquí en alguna ocasión. Uno que ha tenido el placer de hacer un par de cruceros, no sé si vosotros lo habéis hecho, cuando uno, a ver, se conoce, ¿no? Que sí, que son muy grandes los mares, pero cuando uno se mete en el Mediterráneo, que tú lo ves en los mapas y tú dices, bueno, sí, el Mediterráneo, no es tan grande. No es tan grande, o parece mentalmente que no es tan grande. Lo es. Y cuando te metes ahí en una noche de navegación y tú miras alrededor y no ves un día despejado de verano, ni una sola luz, porque tú buscas la costa, yo creo que por pura supervivencia sería otro tema, ¿no? O sea, tú miras allí, bueno, en esos miradores, ¿no? de estos barcos, y no ves ni una luz, por muy lejos que estuviera, no ves nada, o sea, se ve la nada, la inmensidad negra del mar y el cielo estrellado, y es lo que tú decías. Es muy grande. Y hablamos del mar Mediterráneo, no estamos hablando del Atlántico. Que si hablamos del océano Atlántico, a mí hay un barco que me pone los pelos de punta. Bueno, son dos. El Queen Mary, a mí me pone los pelos de punta. El barco más encantado está en California, es un hotel. Exactamente. Pero hay un barco que es que navegó a la deriva en el año 2018 desde las costas
sudafricanas hasta Irlanda, donde encalló, que fue el MV Alta. O sea, este barco saliendo de puerto tiene un problema, rescatan a la tripulación, hasta ahí normal, pero ¿cómo puñetas llega a la deriva sin nadie a bordo que lo pueda dirigir desde el sur de África, todo el Atlántico, hasta que encalla en Irlanda? Algo que además está prohibido. Las corrientes marinas. Claro, porque siempre que rescatan una tripulación, un remolcador tiene que no abordarlo, pero sí llevarlo a puerto, porque no puedes tener un barco por ahí a la deriva. Pues esto pasa en el siglo XIX, en el 1872, y son los fantasmas, es un barco encantador. Claro. No, es que son las corrientes. Es claro. Que los océanos, los mares tienen la puñetera costumbre de que hay fortísimas corrientes. Y vete a Tarifa, un día que haya levante, que vas a ver lo que es una corriente, pero lo vas a ver a pie de playa. Pero es que en las profundidades marinas hay fortísimas corrientes, y es lo que mueve todo esto. Si a eso unes una tripulación complicada, si a eso unes, por ejemplo, decisiones del capitán de a bordo que no son adecuadas, pues te puedes encontrar con muchas de estas cosas que unas cosas no tienen explicación, porque no las tienen, y aquí hemos abordado algunas de ellas, pero otras cosas es que son explicables, porque no podemos olvidar que estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX lo que no se podía explicar, que tú estabas visualizando en el mar, pues era una sirena. Es complicado. Así es, y otra de las cosas que habría que analizar sería el material de construcción del barco, que ya lo has mencionado tú en alguna de estas historias, y como tú bien dices, en esta historia muy reciente, entiendo que es un barco, pues bueno, moderno, de acero. El estándar de calidad, y claro, no tiene nada que ver con... Es mucho más complicado hundir, que una corriente acabe hundiendo un barco de este tipo, que uno que sea de madera, que cualquier pues bueno, marea lo haga zozobrar un poco, lo vuelque, y aquello, pues bueno, al final se acaba rompiendo en mil pedazos, ¿no? Mira, existe el hundimiento negativo, y es que tiene una brecha, el casco se hunde, se acabó la historia. Tienes el tipo de hundimiento positivo, tienes una brecha, pero está puesta en tal lugar que la entrada de agua hace que el barco escore, pero que no se hunda. Y está la neutra, que se han dado casos. Entra agua, el barco se hunde, pero vuelve a reflotar otra vez de manera espontánea. Pues estos principios físicos que lo explican perfectamente. Quizá en el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues esto no se conocía, y se atribuía pues a maldiciones, a demonios, pero sigo insistiendo, ¿cómo explicas lo que no se puede explicar de una manera científica? Porque claro, ahí ya entramos en el terreno de la leyenda, que es la especulación, y no olvidemos que toda leyenda, tiene una parte de verdad. Y tienes también lo que se denominaban aguas malditas, que eran aguas que generaban muchos temores en los marinos. La zona del Caribe era una, la zona precisamente del Océano Índico era otra. Curioso, a una está metida de lleno en el Triángulo de las Bermudas, y el otro está metido de lleno en el Triángulo del Dragón, que es el equivalente en el mar, en este caso de China. Y sin embargo, el desconocimiento, tú lo decías antes, uno es zona de huracanes y la otra zona de tifones. Y eso en barcos de aquella época, pues evidentemente no son barcos de ahora. Antes hablabas tú del crucero que hiciste. El crucero que tú hiciste es un barco que podía tener mínimo capacidad para 2.000 personas, fuera parte de tripulación, y lleva una cosa que es un invento, que son los estabilizadores. Con lo cual tú no notas que el barco se va de un lado a otro. O notas muy poco. Muy leve, poco. Siempre lo vas a notar porque el oleaje te va a tener a merced. Se nota en las piscinas. Claro. Es donde se ve el oleaje cuando ves el agua. En la moverse. piscina casi Sí, que, ¿verdad? Mientras que estás dentro no pasa nada. Pero los barcos de aquella época no. La flota española,
que venían cargadas de tesoro, se hundían muchos barcos. ¿Por qué se hundían muchos barcos? Por dos razones. Primero, porque venía por toda la zona del Caribe y pillaban lo más grande. Y segundo, porque había barcos que venían cargados 3 veces más para allá de la capacidad que podían tener, que era lo normal, que nada más que le entraba agua se ponía para abajo. ¿Y sabéis cuándo surge y de dónde surge el término barco maldito? Esto es muy sencillo. Nos tenemos que ir a tiempos de Roma, imperio. Los barcos, sabéis que ellos tenían comercio con su propio mar, por algo al Mediterráneo le decían el Mare Nostrum, el mar nuestro, ¿no? Y tenían puntos que comerciaban, claro, se comerciaba entre diferentes zonas, pero cuando cargaban el cargamento también cargaban ratas. Las ratas siempre han estado presentes y las ratas contagiaban la peste. ¿Qué pasaba? Que una navegación de aquella época podía durar varias semanas de llegar de una punta a otra del Mediterráneo. Cuando llegaban, había barcos que llegaban con 2 marineros, uno, el resto de la tripulación muerta. ¿Por qué? Porque durante el viaje habían contraído la enfermedad y habían ido muriendo. El barco lo atracaban a puerto, lo amarraban, pero descargaban el qué. Las ratas eran las primeras que bajaban. Y ese barco lo que llevaba a puerto, ¿qué era? La muerte. Por tanto, ese barco, ¿cómo estaba? Maldito. Maldito. Y de ahí viene precisamente la historia de los barcos malditos, de los barcos que llevaban la muerte, de los barcos que llevaban la peste negra, famosa, la plaga de Justiniano, que fue una de las que más muertos provoca en la antigüedad. Vamos a ir terminando, vamos a hablar de un par de barcos también que muy curiosa su historia, el HMS Erebus y el HMS Terror. Uf, vaya historia. Estos barcos buscaban el paso al noroeste. El paso al noroeste era una ruta muy perseguida porque era la forma de llegar desde América, pasar básicamente del Atlántico al Pacífico. Sabéis que para hacer esa travesía tienes que bordear el Cabo de Hornos, es decir, pegarle la vuelta casi hasta Patagonia, al sur de Chile, Argentina, y girar. Entonces es una travesía que en kilómetros es muy grande, por eso se hizo el Canal de Panamá, para cortar por medio. Y además son aguas más tranquilas, son aguas caribeñas que enlazan con la parte, digamos, de Ecuador, ¿no? Bueno, pues aquello era un reto, porque se decía que tenía que haber un paso por fuerza que conectara el norte de América con lo que es el Pacífico, pero que había que buscarlo a través de todo lo que era el hielo. Yo hay una cosa que no me gusta nada, que es el frío. A mí todo el que me conoce lo sabe, ¿no? Entonces yo no me hubiera enrolado en una tripulación de esa. Pero sí es verdad que incluso el gobierno británico daba 20.000 libras, que 20.000 libras de la época era un dinero, ¿eh? Bueno, pues aquí surge un señor que se llamaba, era la expedición tanto de Franklin como que llevaban el HMS Erebus y el Terror, y ellos encaran aquella travesía. Eso, las recompensas se ponen en el año 1815, ellos parten en 1845. Nadie en ese tramo había descubierto el paso al noroeste. Bueno, ellos parten con los barcos, el primer invierno quedan atrapados por los hielos, pero cuando se deshace el hielo continúan el viaje en barco, y el segundo invierno, aquí sí tienen problemas, que la capa de hielo era más grande, dijeron, bueno, nos esperamos a todo lo que es el verano, esto se descongelará y podremos seguir. No se descongeló, el hielo ya estamos hablando de latitudes más al norte, es decir, ya el espesor más grande, más fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando hay dos barcos que están aprisionados por el hielo, el problema que vas a tener es el empuje del propio hielo. Eso es como dos placas tectónicas. Sabedores de lo que podía pasar, desembarcan. El capitán Franklin había muerto, se queda el segundo de a bordo a cargo de toda la expedición y deciden continuar, en este caso a pie. Ahí desaparecen las noticias tanto del Erebus como del Terror, que iban juntos los dos barcos. Al no tenerse noticias en Inglaterra de lo que había ocurrido, 5 años después una expedición. Y la expedición, hablan con los Inuit, que es el pueblo que habita esas latitudes,
y que es un pueblo además pacífico, cordial, y les dicen que recordaban 2 barcos que habían quedado atrapados por el hielo y que sus tripulantes habían desembarcado y que iban empujando trineos, pero que iban en muy mal estado. Y efectivamente empiezan a descubrir restos, un campo de restos de objetos que no tenían utilidad ninguna en aquel viaje, pero que se habían llevado: jabón, pañuelitos de seda, es decir, muy del gusto inglés, ¿no? Muy del gusto de la Inglaterra victoriana, pero que no valen para nada. Y determinan que realmente pudo haber ocurrido algo, ¿no? Incluso los inuits habían hablado que habían incurrido en canibalismo. No contentos con ello, Lady Franklin, la esposa de Sir Franklin, pues compra un barco y se hacen, en este caso, el Fox, se hacen a la mar, buscan lo que ha pasado y aquí sí determinan un poco qué ocurre, porque encuentran un campo con bastantes cadáveres, gente que había sido enterrada, encuentran de hecho tapada por unas piedras parte de lo que era una especie de libro, de diario, vamos a ponerle un cuaderno de bitácora, no es el nombre porque no lo era, pero que detallaba lo que estaba ocurriendo: el capitán ha muerto, tenemos que desembarcar, y hay un momento en el que llegan incluso a ver marcas en los huesos de los no supervivientes, de los que se habían ido de los barcos, en los que tenían marcas de cuchillo, es decir, realmente había habido canibalismo. ¿Sabes lo curioso de aquello? Realmente el paso al noroeste existía. Años después se descubre el paso al noroeste. Pero aquella tripulación se encontró con una serie de problemas. Una mala planificación. Es decir, te metes, si te quedas aprisionado, intenta por todos los medios desaprisionar el barco, cortando el hielo. No te quedes esperando porque el hielo va a empujar, ¿no? Luego, ¿para qué llevas pañuelitos de seda, jabón? Yo qué sé, ¿no? Tiene poco allí, porque entre otras cosas allí bañarte es complicado. Hombre. El agua está un poquito fría. Luego, más problemas de esa planificación, que la comida se acaba. No es que llevamos comida en lata, aquí va a venir el problema. Por aquel entonces, la comida en lata se soldaba con soldadura de plomo. El plomo ya sabéis lo que le pasa. El plomo es muy tóxico, además afecta a la cabeza, y ellos al ingerir la comida se estaban intoxicando por plomo. Entonces ello induce estados de locura y pudo también haber influido en lo que le ocurre a aquellas personas. Y luego el mayor problema, combatir el frío, la congelación, que fue lo que acaba con el Erebus y el Terror, que se encontraron los restos no hace demasiado tiempo. También se encontraron los restos hace un par de meses del Insurance, aquel famoso barco que se ha encontrado a 3.800 metros de profundidad, pero es la tragedia del Erebus y el Terror, que la verdad, hay películas que incluso relatan todo esto, debieron de pasarlo francamente mal, y hoy se consideran más que 2 barcos malditos, que lo eran 2 barcos con pasaporte a la muerte. Pues aquí se nos acaba el tiempo. Hemos tenido tragedias, hemos tenido leyendas, hemos tenido barcos fantasmas, incluso en algunos casos que no le encontramos ninguna explicación. Más bien esto sí que es una tragedia que también hemos mencionado y que ya hemos hecho programas como el Titanic, y que bueno, ahí sigue y que sigue siendo noticia, porque no sabemos el porqué, pero llama mucho el Titanic. Sí, totalmente. Era el barco de los sueños, ¿verdad? Como lo decían. Pero claro, después de vender tanta grandeza y tanto lujo como iban dentro, encontrarse la muerte de esa forma, y escenas de heroicidad, escenas también de bajos instintos que hubo a bordo de él, la verdad es que el Titanic también de por sí tiene un programa para él solo. José Manuel, muchísimas gracias. Compañero, gracias. Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos porque ya tenemos preparada por ahí detrás a Clara Eugenia Jiménez, pero lo vamos a hacer tras una pequeña pausa publicitaria.